Shalom a todos, hermanos, muy bienvenidos. Vamos a ver un tema que es bastante polémico porque, bueno, hay un montón de opiniones encontradas en el mundo del cristianismo y demás. Así que vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras relacionado con la comida. Antes de comenzar, quería hacer un resumen, ya que al principio, como todos conocerán, cuando estaba Adán y Eva, Dios había hecho todo perfecto, les había dado un solo mandamiento, ellos tenían que cuidar el jardín en el cual los puso, y ni siquiera tenían que labrar la tierra, era cuidar el jardín, eran todas cosas, eran frutas, las comidas originales, no se mataban animales y demás, era todo perfecto. Cuando el hombre desobedece el único mandamiento y empieza a tener que trabajar la tierra, y se cree que hasta antes del diluvio se comían todas cosas, no se comían animales. Luego del diluvio fue que se empezó a comer carne, eso según la creencia popular, eso como una pequeña introducción. Tenemos que tener claro, si nosotros nos basamos en las escrituras, que Dios hizo todo perfecto. No existe como cosa mala o como cosa buena. Cuando Dios creó en los días de la creación, todo era bueno. Y cuando creó el hombre fue muy bueno, pero todo es bueno. ¿Por qué digo esto? Porque no es que hay un animal malo y un animal bueno. Si hay un concepto de animal puro e impuro, eso lo vamos a ver en un ratito, y vamos a ver cuál es la diferencia, pero no existe tal cosa como en el pensamiento que tenemos nosotros occidental de cosas buenas o cosas malas, todo es bueno. Les cuento así, cada animal tiene su función, exacto. Por ejemplo, así les digo una anécdota. Por ejemplo, el Papa Gregorio, hablando de nuestra era, la era común, el Papa Gregorio IV declaró, estamos hablando de la Edad Media, que el gato era una criatura diabólica a principios del siglo XVII, y empezó toda una persecución también por los gatos y empezaron a matar todos los gatos. Esto desembocó en una masacre que luego esto trajo lo que sería la peste negra en toda Europa, que fue una peste mortal y por los roedores. Entonces, como vemos como Dios puso un equilibrio y todos los animales tienen una función. Esto quería decirlo a modo de introducción, que todos los animales tienen una función, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar y a ver de qué se trata todo esto, ¿bien? Entonces, como creyente, ¿podemos comer de todo? Como creyente podemos comer de todo, eso es lo que dice la creencia popular, ¿sí? La creencia popular dice que ya Cristo, él dijo que podemos comer de todo, y se toma la creencia popular de eso, pero bueno, encontramos ciertas contradicciones, ¿no? Entonces se parece que debe ser que hay un teléfono descompuesto, porque Dios dejó claro qué es lo que se podía comer, sin embargo algo pasó en el medio, hay un teléfono descompuesto, porque vamos a ver después los argumentos con los cuales los cristianos dicen que no, que sí se puede comer de todo, porque así lo dice la Biblia, así lo dice el Nuevo Testamento, pero vamos a verlo en su contexto, hermano. Seguramente hay una frase que ustedes ya conocerán, que esto texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces muchos cristianos tienen el título de solo escritura, pero no se basan en la escritura, sino en porciones de la escritura, y solo escritura es toda la escritura. Bien, entonces, ¿podemos comer de todo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Están listos? Bien, vean el video hasta el final, porque si lo ven a la mitad, después es como ver una película por la mitad, van a tener su propio comentario de lo que estamos viendo, pero tienen que verlo hasta el final para poder ver todo completo. Perfecto, entonces empecemos. La primera mención, Génesis 7, del 21 al 24. Esperen que voy a ver si hay alguno acá, admitir, perfecto. Estoy como admitiendo acá a las personas, disculpen que... Perfecto. Bienvenido, Carlos. Entonces, estamos en Génesis 7 del 21 al 7:1 del 21 al 24. Espérenme un minuto, esto después lo voy a editar. Lo que pasa es que yo cuando estoy dando la clase hay gente que a veces se pone para añadir, y al estar dando la clase yo no los puedo admitir. La voy a poner
a mi señora como anfitriona para que ella admita a las personas. Espérenme un segundo, esto después yo lo voy a editar, gracias por su paciencia. Gracias, es un segundito. Perfecto, ahí te pongo como anfitriona y aceptaría a las personitas. Ok. Genial, bueno, seguimos entonces. Génesis 7, del 1 al 24, dice, de todo, esto ya derriba un mito en el cristianismo, pues que en la escuela dominical los que son creyentes de muy pequeño, que nos decían que Dios subió el arca a animalitos de dos en dos. No, no eran de dos en dos, eran de los animales puros, 7, y de los animales impuros, 2. Entonces ya había un concepto de lo que era animal puro e impuro antes de que se diesen las leyes en Levítico. Estamos hablando de unos miles de años antes de que se dice la ley. Entonces, de todo animal limpio, tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja del macho y una pareja de la hembra. Esto no vamos a profundizar ahora, pero bueno, siempre a Dios se le daba una ofrenda también cuando después de los 40 días del diluvio tenían que ofrecerle animales hay diferentes ofrendas. Una era de agradecimiento de que Dios los salvó de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, por eso eran 7 parejas, ya estaba el concepto de animal puro o impuro. Genial. Avancemos entonces. ¿Qué es esto de animales puros e impuros? Tenemos Tamé, es el Strong hebreo 2931, y Taor el Strong 2889. Entonces, Génesis 1.4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí tenemos la palabra Tob, que es bueno, que es funcional, ¿sí? Entonces estamos diciendo que la palabra Tob es bueno. Esto es muy importante entenderlo, porque más adelante, cuando avancemos, no en esta clase, sino en clases posteriores, vamos a ver cómo Yeshua cita constantemente este tipo va a Génesis, va a estos pasajes, y nosotros, al nacer en una cultura occidental, lo omitimos, pero al entender estos conceptos, van a ver cómo después es todo mucho más fácil de entender. Entonces, avanzando, Levíticos 11.1, acá está la palabra, acá aparece la primera, la palabra tamé, inmundos e impuros, tamé 2981, contaminado no apto. Entonces, ¿qué significa tamé? No apto. ¿No apto para qué? Para el consumo humano. ¿Sí? De ahí deriva, no sé si ustedes han escuchado hablar, la palabra kosher. Kosher es no apto, pero no apto para el consumo humano. Un cerdo es omnívoro, come basura, come de todo, para él le es apto todo. Entonces, esta es la palabra tamé. Kosher es apto. Si tenemos kosher es apto, ahí me corrige mi esposa, kosher exacto, muy bien. Entonces, Levítico 11, tenemos que en el Strong, en el hebreo 2189, tenemos la palabra taor, que es limpio, puro. Entonces, tenemos tamé, que es contaminado, no apto, en Levítico 11, y la palabra taor, que es limpio, puro. Bien, esto para que aprendamos a diferenciar cuando leemos las escrituras. Lo que pasa que al traducirlas al español hay muchos conceptos que se pierden y tienden después a malinterpretarse. Perfecto, avancemos. Entonces, tenemos otro concepto además del puro e impuro, que va un poquito más allá, que es sheket, que significa abominable, detestable, asqueroso. Ya entra en la categoría, esto vamos a ver en dónde aparece ahora en un ratito, en Levítico. Perfecto. Genial. Entonces, ¿dónde fue el teléfono descompuesto? ¿Dónde fue que empezó esto de que podemos comer de todo? Acá tenemos a Eleuterio. Eleuterio fue un papa, creo que era el 14º, si mal no recuerdo, en el siglo II y IV. Ya era diferente la Keilah es la iglesia, la congregación, ya era diferente la del siglo I. O sea, después de que Yeshua muere y resucita, sus discípulos, estamos en el libro de los Hechos, después de que pasan 100, 150 años, ya la generación de Yeshua ya había muerto, por así decirlo, y bueno, entonces se fue, después la iglesia fue como tomando algunos cambios, y ya no era lo mismo, porque los que tomaron la posta, por así decirlo, los que siguieron, ya eran personas, después esto vamos a hablar mucho más adelante, pero eran personas que no venían de la cultura judía, entonces fueron agregando ciertas cosas. Tenemos acá a Euterio I, que, como decía recién, que ya la iglesia del siglo I no era lo mismo, y lo pagano había entrado y lo hebreo estaba sido desechado, ¿sí? O sea, como que lo hebreo se desechó y ahora venía todo lo que es lo pagano. Entonces, Eleuterio I fue el primero en decir, pueden comer
de todo. Eleuterio cambió la dieta de Levítico 11 en el siglo II, en el año 178 después de Cristo, ¿no? En la era común. Bien, entonces bueno, de acá viene ya después una doctrina que se va profundizando en esto que podemos comer de todo. Entonces, bueno, vamos a volver al original, a lo que nos dice la Escritura, no lo que nos dicen los hombres, que es lo que dice sobre los alimentos, las leyes dietéticas, callo, que sería lo apto, como les decía recién. Perfecto, bueno, las Escrituras nos hablan de cuáles son los animales de tierra, de agua y los que se arrastran, y los de aire, cuáles se pueden y no pueden comer. Entonces, tenemos aptos. ¿Cuáles son los animales aptos para el consumo? Yo quiero hacer una aclaración, ¿sí? Cuando hace unos 20 años atrás, cuando yo era adolescente, en la iglesia me decían, bueno, las leyes de Levíticos era algo que fue temporal, que les dio Dios al pueblo de Israel porque estaban en el desierto, una cosa temporal. Hay muchas cosas que en el cristianismo se nos dicen que parecen muy bonitas, hay frases que nos enamoramos de esa frase, pero tenemos que dejar ese romanticismo y contrastarlo con las escrituras. Yo ahora cuando lo leo en su contexto veo que era una frase muy bonita, pero ya estaba, como les explicaba, ya estaba desde un principio. Había cosas que ya estaban. No podemos enamorarnos de la frase que nos dicen sin contrastarlo con las escrituras. Entonces, decíamos animales aptos. Animales, los que se pueden comer son, dice las escrituras en Levíticos 11:3, que son los animales con pezuña hendida y que rumea. Tienen que tener estas dos características los animales. Fíjense que el cerdo es un animal bastante manipulador, porque él tiene pezuña hendida. Y él, cuando ustedes se fijan en el cerdo, esconde las pezuñas, es un animal como que te engaña, pero tiene que tener estas dos características, pezuña hendida y que rumea. Los rumiantes son animales del orden es el nombre científico que está ahí. Quiero hacer una aclaración, disculpen que corto acá un poquito. Le quería dar gracias a mi señora que fue la que hizo toda esta diapositiva con todas estas imágenes que ustedes van a disfrutar, así que los créditos a ella. Entonces, los animales rumiantes del orden Artiodactyla, que dirige los alimentos en dos etapas. Primero, que los consumen y luego realizan la rumia, que consiste en la regurgitación del material hendido, entonces, ingerido, perdón. Entonces tienen que ser rumiantes y pezuña hendida, ¿sí? Bien, entonces, los no aptos son los animales que no tienen pezuñas y que no rumean. Levíticos 11 del 4 al 18, por ejemplo, el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Hay muchísimas cosas que no vienen a la ocasión, pero les comento así a modo general. En la historia de la humanidad, muchas veces el pueblo judío estas leyes las seguía, muchas las seguía sin entenderlo. Ahora científicamente entendemos que hay muchas cosas que tenían sentido. El pueblo judío sobrevivió a muchas cosas y los demás pueblos perecían, por así decirlo, porque no tenían las leyes sanitarias y las cosas que el padre dejó escritas desde un principio, cosas que ahora la ciencia reconoce que, bueno, que viene de una mente maestra todas estas cosas. Avanzamos entonces, pezuñas hendidas y que rumean. El chivo, por ejemplo, de un animal limpio con pezuñas hendidas y rumea. Acá tenemos alpina, nubia, bueno, acá hay diferentes derivaciones, ¿no?, de los animales que rumean. Bueno, pasamos a los animales de agua, qué podemos comer y qué no. Quiero hacer una aclaración con los animales que vimos recién. Por ejemplo, una de las funciones del cerdo, al principio vieron que dijimos que todos los animales tienen una función. Bueno, el cerdo es como un basurero, es omnívoro, come lo que sea, animales muertos, excremento, come de todo. Imagínense que después estamos llevando eso a nuestros cuerpos. Sé que los cristianos cuando escuchan esto les choca con el pasaje de Jesús, que lo vamos a ver en un ratito, que dice que podemos comer de todo, pero no es así, porque si Dios se preocupa por lo que está dentro de nuestro corazón, también uno lo que ingiere también se convierte en energía dentro de uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros ingiriendo, llevando a nuestro cuerpo? Un animal como el cerdo, que digo que come de todo, es como que estaríamos comiendo un animal que come de todo.
Y el Señor no quiere que comamos de todo, quiere que comamos de su palabra, es como si fuese una especie de enseñanza también que nos quiere dar en ese sentido. Pasamos entonces a los animales de agua, apto, todos los que tienen aletas y escamas, Levíticos 11:9. Los no aptos son los animales que no tienen aletas ni escamas, o sea, de los aptos tienen que tener aletas y escamas. Si uno tiene aletas pero no escamas, no se puede comer, como el tiburón, por ejemplo. Los no aptos son los que no tienen aletas ni escamas. Levítico 11:10, pulpo, calamar, bagre, tiburón, camarón, langosta. El pulpo, el calamar son animales como el cerdo en la tierra que come porquerías. El pulpo y el calamar limpian el mar, comen las basuras del mar, comen todas las porquerías del mar. Dios hizo todo perfecto, hermano. Dios hizo, y le dimos una función a cada animal. Solamente que nosotros nos previene de qué podemos o qué no podemos ingerir. Perfecto, entonces estos son los animales de agua. Yo sé que quizás escuchar esto a muchos les va a chocar. No, esto no es, hermano, no tenés que hacer esto y punto. No, hermano, vos tenés que internalizarlo y hacerlo de corazón, porque querés agradarle al Eterno a sus mandamientos y porque querés estar más puro, más santo ante Él. Es otro proceso de santificación, de purificar nuestro cuerpo. Si vos lo vas a hacer de obligado, no te sirve. Yo digo esto porque muchas veces en el cristianismo a veces dicen, haz esto porque sí, punto. No sirve, hermano. No es por imposición, es por el Espíritu de Dios que lo convence a uno. Y dice, mira, Dios, yo siento hacer esto. Si no lo sentís, no lo hagas, hermano. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo acá no estoy imponiendo, esto es así si no te vas al infierno. No, es un discurso muy cristiano. Si el Eterno se reservó los últimos días para juzgar al mundo, ¿quién es el cristiano para decir quién se va o quién no al infierno? Eso es una tontería que se inventó el cristianismo. No tiene autoridad para juzgar a nadie, solamente el Eterno. Solamente Él sabe si hacemos las cosas de corazón o no. Bien, me fui un poquito de tema, disculpe. Avanzamos entonces. Animales de agua, ya los vimos, y vamos a ver ahora entonces a las aves de los cielos. Bueno, los no aptos de los que vuelan, tenemos el águilas, el quebrantahuesos, el alzor, el gancillo, bueno, ustedes lo pueden leer ahí en Levíticos, el milano según su especie, el avestruz, lechuza, gaviota, gavilán, el búho, el calamón, pelícano, buitre, cigüeña, garza, la alguilla, murciélago y todo insecto que estuviere sobre cuatro patas no aptos para el consumo. ¿Cuáles son entonces los animales que no son aptos para el consumo? De los que vuelan, todos los que son carroñeros. Bueno, y volvemos a lo mismo, son los que comen animales muertos, los que comen desechos, los que comen despojos, ¿sí? Entonces ven que tiene una coherencia entre los animales no aptos, que son animales que comen el desecho, lo peor. Bien, animales que se arrastran, no aptos, tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón, Levítico 11, del 29 al 30. Bueno, yo me imagino que la gran mayoría de ustedes no habrán comido tantos animales de los no aptos, ¿no? Porque hay algunos que se cruzan por la cabeza y ni los comerían, pero hay culturas bueno, que los comen. Bien, y de insectos, esto es lo que decíamos hace un ratito, los que no son aptos son los que anduvieren en sus cuatro patas y los tendréis por abominación. Esta es la palabra que habíamos visto hace un rato al principio, que son por abominación. Y los aptos son las langostas según su especie, el langostín según su especie, el argor y el ajab según su especie. Bueno, tenemos el caso de Juan el Bautista que comía langostas. Quería hacer una pared. Sí, hermana Nicole, sí, tiene una pregunta, no sé si la querés dejar para el final o querés hacer ahora la pregunta. Bueno, habilitamos el micrófono, hermana Nicole, sí, adelante, abra el micrófono. Yo preguntaba por los animales anteriores. Muchos de los animales anteriores nosotros los tenemos hoy en día como mascotas. Tampoco los tendríamos que tener como mascotas, ¿no? Por ejemplo, las ranitas, los cobayos. A ver, espera, hermana, que no la estoy escuchando. A ver, espera un segundo. No, está habilitado. Ahí está, pregunte de vuelta, disculpe. Que los animales anteriores que vimos que no se pueden consumir, muchos hoy en día son mascotas, tampoco tendrán que estar conviviendo con nosotros, ¿no?
No, cuando lo que son mascotas de, por ejemplo, el perro, gato, son no aptos, pero no para el consumo, sí como mascotas uno los puede tener. De hecho, bueno, en épocas de egipcias se veneraba mucho a los gatos, pero no por eso lo vamos a satanizar y decir fuera los gatos. O sea, uno puede tener como mascota. El tema está cuando la gente tiene una mascota y la trata mejor que a los hijos. Hay gente que lo trata mejor que a las personas. Entonces es por ahí tener saber el equilibrio justo de las cosas. Los judíos ultraortodoxos no tocan a los perros. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que la Biblia no las especifica puntualmente. Cuando dice no aptos para el cuando dice kosher, que es apto, o tamer, o sea, no apto es para el consumo, no para tenerlo como mascota. Pero bueno, como hay un gris en eso, con el tiempo los judíos fueron agregando leyes e interpretando, y hay una rama ultra ortodoxa que dice, no, ni siquiera tenés que tener los perros, no tenés que tocarlos, o sea, ya como que sea al otro extremo. De hecho, muchas veces en las escrituras pasa que el pueblo pasó por diferentes periodos y fueron adoptando costumbres y cosas, pero, por ejemplo, hay muchos animales que nombran las escrituras, ustedes lo van a ver en el libro de Levíticos, que ya no existen. Entonces, a la hora de interpretar, sacaron la conclusión, por ejemplo, esto que decían los animales carroñeros. Hay muchos animales que mencionamos acá, que la Biblia no los menciona, pero como son carroñeros y no aparecen en la Biblia, imagínense que más o menos la Biblia cuenta de hace más o menos unos 5.500 años atrás, y existían animales que quizás no existían ahora, y ahora hay otras especies que se agregaron. Entonces tenemos un gris que tenemos que usar a veces el sentido común y decir, bueno, este animal no aparece en la Biblia, pero tiene esta descripción, o es un animal carroñero, etcétera, bueno, entonces uno ya lo descarta. Esa es la forma que tienen que se llama alajá judía, que es cuando ellos agregan cosas que la Biblia no las aclara y la interpretan conforme las escrituras. Pero bueno, con respecto, me fui un poquito de tema, con respecto a lo que usted que mencionaba, no está mal tener una mascota, a eso me refería, o sea, no, si usted... Claro, sí, obviamente siempre se usó los camellos para transportar o para las pieles, por ejemplo, o sea, siempre se le daba un uso no como hostil. El tema es el animal muerto. Quiero hacer una aclaración esto, ¿por qué era tan importante no tocar animal muerto? Porque en épocas bíblicas, cuando estaba el templo, el primer templo y el segundo templo, cuando Dios Salomón, o sea, esto se los resumo. Cuando estaba el monte Sinaí, Dios hablaba desde el monte Sinaí, ahí se le presentó a Moisés. Cuando le hacen una casa a Dios, que es el templo es como un microcosmos, es un lugar santo. Y adentro del lugar santo ese del templo había otros lugares que eran cada vez más santos, más santos, más santos, hasta llegar al lugar santísimo. Había lugares que no podían acceder los sacerdotes. Entonces, cuando uno tocaba un animal impuro, no puede haber muerte en el templo, porque el templo es una prefigura de lo que sería la morada de Dios. Entonces, donde mora Dios no puede haber muerte. Entonces, si tocaba un animal impuro, tenían que pasar por un ritual de tevilá, que es de purificación, para después poder entrar al templo, que ahí se podían pasar hasta el Sorek. Sorek era la entrada que podían pasar solamente los judíos que no tenían, los del pueblo de Israel, ¿sí? Que en el patio de entrada. Después había lugares más altos que solamente podían pasar los sacerdotes. Entonces, cada vez que nos acercamos ahí, es un lugar más de santidad. Entonces, Dios le hablaba ante el monte Sinaí, ahora les hablaba desde el templo. Por eso la importancia de los animales puros e impuros. También en ese sentido, cuando uno lo tocaba, quedaba impuro, pero impuro, el cristiano lo relaciona con pecado, no es que estaba en pecado, sino que estaba impuro para que no estaba impuro moralmente, sino ritualmente. Esto más adelante lo vamos a explicar, la diferencia entre pureza ritual y moral. El problema que tenía Yeshua con los fariseos y demás era que ellos le daban mucha bola a lo ritual, perdón, le daban mucha importancia a lo ritual. Eran perfectos, no tocaban nada, no se contaminaban con nada, pero moralmente estaban impuros. Entonces, más importante es la pureza moral que la ritual. Obviamente que uno tiene que tratar de cumplir todo en esa época. Ahora que no hay templo, uno tiene que resguardarse igual de estos alimentos, por más que no hay templo, porque es una ordenanza. Pero bueno, resumidamente es esto. El problema que tenía Yeshua con los fariseos era que ellos, vieron que ellos decían que se arremangaban acá, se lavaban. Hay un ritual que era de los sacerdotes, era que se tenían que lavar las manos antes de entrar al templo. Ellos se lavaban los codos, se lavaban hasta acá. Era como, en cuanto a lo ritual, no tocaban nada muerto, pero eran sepulcros blanqueados, porque por dentro hacían, lo ritual estaba perfecto,
pero lo moral, no, tenían cosas malas adentro, tenían, en el corazón tenían envidias, engaños, peleas, con todas las cosas que los frutos del espíritu no lo tenían. Entonces, bueno, respecto a eso, los animales puros y impuros es por eso, no es porque uno pueda tener o no tener, uno puede tener mascotas sin problema. Así que bueno, viene ahí la pregunta. Vamos entonces avanzando. Bueno, entonces el Eleuterio se basa en el Nuevo Testamento. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y en esta cita, el cuerno pequeño hace referencia al Eleuterio, que fue quien trató de cambiar la alimentación bíblica. O sea, lo que son cuernos son poderes. Toda la Biblia está llena de simbolismos, es muy interesante estudiarlo. Cuando habla de la visión esta de Daniel, se refiere a esto. Daniel 7, 24, 25 dice: cuando se levanta el Eleuterio, esto ya estaba escrito y se cumple esta profecía, que se intentarían cambiar los tiempos y la ley. Este fue el puntapié inicial para que se empezase a cambiar toda la ley del Adón. Entonces, el cambio del Shabbat, las Pascuas, ahí empezó todo un cambio de todas las leyes que estaban establecidas en la Torá. Entonces, otros versículos, Deuteronomio 14:3 dice: animales limpios e inmundos. Isaías 65:1-4, Isaías 66:17, esto después ustedes contrastenlo en sus casas: los que santifican, los que purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, justamente serán talados, dice Jehová. Fíjense que en el Antiguo en el Apocalipsis habla sobre la abominación desoladora, que sacrifica un templo o que sacrifica un cerdo en el lugar santo. Entonces, ¿cómo es que Jesús vino, de repente dijo que podemos comer cerdo, después de repente ya no podemos comer cerdo en el futuro? Hay una incoherencia, ¿verdad? Ezequiel 3, 36, 24, 25. Dice: Dios profetizó que estaríamos en las 4 esquinas de la tierra, sin identidad, con otro idioma, que serían prácticas abominables, que estaríamos perdidos, pero así como dice esta cita, Él vendría a recogernos y a limpiarnos de aquellas tradiciones, doctrinas y enseñanzas que nos hicimos abominables y no aptos. No aptos para tener una relación más estrecha con el Eterno. No interpreten como que es que Dios nos desecha, que estamos perdidos. No aptos para acercarnos, no que tiene que estar limpio, sin máculas, sin manchas, lo más perfecto delante del Eterno, para poder tener una relación estrecha. ¿Podemos comer de todo? ¿Con qué cita lo respaldan? Vamos a lo que dice el cristianismo con respecto a esto. Entonces, las citas que dicen, Hechos 10, 1-13, dice: sigan ustedes en sus Biblias, Cornelio, centurión romano, que es un gentil que estaba entendido y comprendido en su identidad, o sea, el temeroso y piadoso de Dios, estaba en la puerta de las sinagogas. Verso 11 dice que el lienzo se refiere al manto de oración. Los animales en el lienzo se refieren a los gentiles, que son llamados comunes e inmundos. Cuando a Pedro se le presenta esta imagen del lienzo, el cristiano le dice: mira, podemos comer de todo. Pero si Jesús dijo que podemos comer de todo, ¿por qué Pedro dice ahí que nunca comió casi nada inmundo? O Jesús enseñaba mal, o Pedro aprendía mal, o somos nosotros los que aprendimos y enseñamos mal. Porque Pedro dice ahí que no comía nada. ¿Qué era ese lienzo con esos animales impuros? Éramos nosotros, los gentiles. Dios le estaba abriendo el ministerio a Pedro para que le predicase también a los gentiles. Dios, las llaves de Pedro, que dice la Iglesia Católica, ¿saben qué eran las 2 llaves de Pedro? La llave de los judíos y la llave de los gentiles. Él abrió la puerta a los judíos en Pentecostés, que se convirtieron 3.000 judíos, y le abrió las puertas a los gentiles cuando fue a la casa de Cornelio. Eran las llaves del reino, para que pudiese entrar tanto a judíos como a creyentes. No llames impuro lo que yo ya purifiqué. ¿Por qué? Porque a la gente que no era creyente se la llamaba perro. Hoy vieron cuando Jesús le decía perro a una mujer, pero no era una cosa despectiva. Era como diciendo que está fuera de pacto. Una persona, primero venían los hijos de la casa de Judá, después iba a venir con los gentiles. No era el tiempo todavía, sin embargo, le hizo un adelanto Yeshua y con el milagro a esta mujer. Números 14, 37 y 41 dice de ponernos los flecos, los tisí, para recordar los mandamientos y ponerlos en práctica. Hechos 10, 14, 28 dice: desde la muerte de Yeshua hasta la visión de Pedro habían pasado 10 años. Y Pablo seguía diciendo que aquello era inmundo, porque ninguna cosa jamás había comido de él, y que se cumpla, ya que se cumplía la Torá específicamente lo que está escrito en Levítico 11. Con esto vemos que la ley no está abolida. Ahora usted me puede citar como cristiano: pero Jesús dijo todas las cosas hizo puras. Ese es un versículo agregado, hermano, esto de que todas las cosas hizo Jesús pura.
Sin embargo, si usted va a decir que lo estás diciendo como justificativo, bueno, consideremos que Jesús dijo, santificando esto todos los alimentos. Imagínense que siempre buscaron hacerle pisar el palito a Jesús, a Yeshua. Siempre quisieron agarrarlo en algo, nunca lo pudieron agarrar en nada. Imagínense que cuando él estaba ante Pilato, ante los gobernantes, decían que los testigos se contradecían. Si Jesús hubiese dicho que podías comer de todo adelante de los judíos, diciendo que estaba aboliendo la ley de Moisés, de Levítico, en ese momento lo hubiesen crucificado, hermano. Si Jesús hubiese dicho que podemos comer cerdo en ese momento, cuando decía que hizo puro todos los alimentos, era la excusa perfecta para que lo agarrasen y lo crucificasen en ese momento. Entonces, si vamos a tomarnos de que sí, que Jesús dijo eso, se estaba refiriendo entonces a los animales de Levítico. Se entendía que los animales eran aptos para el consumo, haciendo puro todos los alimentos que están aptos, que dice la Biblia, que se pueden comer. Claro, porque los otros no los declaró alimentos. Porque los otros no los declaró alimentos. Hay alimentos que no son alimentos, exacto. Aquí Pedro se da cuenta entonces de su visión, se refiere a las personas que irán a visitarlo y que fueron enviados por Dios, porque antes que los gentiles se les llama perrillo, lo que estamos mencionando recién, porque ellos no tienen Torá, y Dios ya limpió a aquellos hombres, por eso no debían llamarlos impuros. Perfecto. Entonces, Hechos 10, animales, gentiles, lienzo, llamados comunes e impuros. Esa era la visión de Pedro, hermano. Los animales impuros eran los que estaban fuera, los que no eran aptos. Y el Padre, al santificarlos, al hacerlos aptos, ya no somos más comunes, ya no somos ordinarios, ya estamos injertados, estamos dentro del pueblo, somos aceptados, somos puros. Perfecto, continúa Hechos 10, revelación Pablo que los gentiles y los judíos, reyes, todos eran un mismo pueblo, el pueblo de Israel. La revelación de Pablo era que ahora todos estábamos dentro, para volver al original, a como hablamos al principio de Génesis, cuando todo era perfecto, cuando el Elohim se paseaba en el jardín, cuando había armonía, cuando había paz entre el hombre y el Eterno. Hechos 10, 34, 36, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo. ¿Dónde dice acá Pedro que se refería a los animales impuros? Está diciendo acá Pedro, está dando la interpretación de la visión, hermano, lo dice Pedro, que eran las personas que estaban fuera. Entonces, desde la muerte de Yeshua hasta la visión de Pedro habían pasado 10 años, eso ya lo he dicho. Perfecto, entonces ninguna cosa que se había llamado impura, ahora le podíamos llamar pura. Excelente, entonces algunas consideraciones. El canon que se usó para introducir los demás libros de la Tanaj fue que no contradijeran las leyes que estaban escritas por la Torá. Es decir, si tenemos cosas en el Nuevo Testamento que supuestamente contradicen a la Tanaj, al Antiguo Testamento, o hay una mala traducción, o hay una mala interpretación, o hay una mala manipulación. Nunca puede el pacto renovado, como le dicen en el cristianismo, el Nuevo Testamento, nunca puede contradecir el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si algún texto se desvirtúa lo que dice la Torá, es que leemos mal, no leemos el contexto, o no conocemos lo que está escrito. ¿El hermano hizo un aporte? Bien, acá dicen Hechos 10:28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llama como un inmundo. Excelente, un excelente aporte, gracias hermano. Es así, de hecho, porque en ninguna parte dice en la Biblia que no se junten los judíos con los gentiles, es un agregado, eso es ley oral que se agregó después y que Pedro lo estaba siguiendo, que después tiene una disputa con Pablo con ese sentido, pero bueno, hay cosas por ahí que tenemos que aprender a conocer la Torá para que cuando leemos el Nuevo Testamento saber diferenciar qué está escrito y qué es su interpretación o agregado, pero muy buen aporte lo que dice el hermano. Entonces, otras cosas que no se pueden comer, no comer la grosura de la carne porque es grosura para el Padre, ni tampoco sangre se debe comer. En el concilio de Jerusalén, que fue el más grande de la Biblia, que estaba Pedro, que estaban todos los más importantes de esa época, Bernabé, ahí está, se llegó, porque ¿qué pasa? Como empezaron a entrar gente, como la puerta fue abierta y venían gentiles, los que ya eran judíos que practicaban estas cosas, juzgaban a los que empezaban y como que tropezaban con estas cosas. Entonces él decía, mira, llegamos a una conclusión por el Espíritu Santo y por nosotros, que el que llega, que el nuevo, se abstenga de fornicación, de ahogados y de ídolos. ¿Por qué de fornicación? Porque en esa época era muy común la práctica de lo que sería el culto ritual
de prostitutas, de prostitutos que se prostituían en los templos, o sea, era muy común. Imagínense que Corintios era la cuna de todas esas cosas, que se abstenga de participar en esas cosas, de ahogado y de sangre, ¿sí? O sea, por ejemplo, en mi país, Argentina, se llama chinchulín, o molleja, o en otros países tiene otro nombre, acá está la imagen. No tendremos que comer todas estas cosas. Tenemos morcilla, perdón, morcilla. como no como estas cosas. Entonces, el chorizo, ¿no? Son estas cosas que no tendremos que comer porque son sangre. Dice la Biblia que en la vida está la sangre. No tendremos que comer nada derivado de la sangre. Hay un proceso ritual que hacían, incluso se hace hoy en la parte de los pueblos judíos, que para matar al animal hay una forma de matarlo para que el animal no sufra. Entonces hay como una misericordia de parte de Dios en esas cosas. Entonces no podemos ir en contra de estas cosas que están en las Escrituras. Como una conclusión, a Yeshua y sus discípulos no se les ocurrió que iban a cambiar las instrucciones en cuanto a las fiestas, y la comida fue la idea de Eleuterio I. Se lee Hechos 10 sin contexto de la Torá en Levíticos 11. El legalismo es obediencia a los mandamientos de los hombres. Seguir los mandamientos de Adonai es el llamado a la obediencia. Sean santos como yo soy santo, ¿sí? Como dice la palabra, como que me recuerda mi esposa, sean santos como yo soy santo. Así que hasta acá la clase de hoy. Shalom a todos, gracias hermanos, paz y bendición.